¿Cómo estamos, iglesia? Bendecidos, prosperados y en victoria para la gloria de Dios. Niños pueden ir al ministerio de niños. Gloria al Señor. Wow. ¿Estamos listos, iglesia, para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy? ¿Listos para ser llenos de la palabra, dados de la palabra? Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por el tiempo de alabanza, de adoración, que nos conecta a su corazón, a su espíritu, y nos ayuda a preparar nuestros corazones para poder recibir y estar atentos a la palabra que Dios tiene. Así que hoy, en este tiempo, siento en mi corazón compartirles esta palabra que vamos a encontrar en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, y para eso vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 13. 2 de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 13. Amén. Dice la palabra de Dios: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es cornado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gloria a Dios por su poderosa palabra. Vamos a orar entonces, iglesia, pidiéndole al Señor que sea hablando a nuestras vidas a través de esta palabra. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tú vas a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones el día de hoy a través de esta palabra, Señor. Padre, te damos gracias porque tú sabes cómo hemos llegado, Padre. Tú conoces nuestros pensamientos hasta lo más profundo, Señor, y nada podemos ocultarte delante de tuyo, Señor. Tú conoces, Señor, nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestros temores, nuestras angustias. Conoces todo lo que estamos enfrentando y aún lo que enfrentaremos. Conoces también nuestras alegrías y nuestros gozos, Padre. Por eso el día de hoy, Señor, hemos venido delante de tuyo, Señor, a poner todo y derramar todo delante de ti, para que seas tú, Señor, bendito Dios, tomándolo y ayudándonos, Padre, a que cuando salgamos de aquí no salgamos como hemos venido, sino que salgamos, Señor, fortalecidos, Señor, llenos de ti, Señor, salgamos de acá renovados, Señor, Padre amado, listos para toda buena batalla, Señor, para poder seguir corriendo la buena carrera, bendito Dios amado. Espíritu Santo, te pedimos en este tiempo, Señor, que seas trayéndonos el entendimiento y el discernimiento de esta palabra, para que podamos recibirlas en nuestros corazones, así como la buena semilla que cae en buena tierra, Señor, para que eche fruto, Señor, y dé mucho y buen fruto, Padre bendito Dios, en cada uno de nosotros. Ayúdanos a que en este tiempo, Señor, podamos, Señor, silenciar todo pensamiento, Señor, que no viene de ti. Podamos, Señor, bendito Dios, Padre, callar toda voz que no viene de ti, y podamos enfocarnos solamente en ti y en tu palabra, bendito Dios amado, para que podamos recibirla conforme a como tú ya lo has dispuesto para este tiempo. Como siempre te pido, Señor, toca mis labios con ese carbón encendido. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, Señor, sino que cada palabra que salga de mí, Señor, sea conforme a tu voluntad, a tu corazón, Señor, conforme a la palabra que tú ya me has entregado, Señor, esa palabra que ministró mi vida en primer lugar y que sé que hoy ministrará a todos mis hermanos, Padre. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, bendito Dios amado, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Wow. Todos conocemos o recordamos quién es Timoteo, ¿no?
Timoteo había caminado con Pablo y lo había acompañado a muchos de sus viajes misioneros llevando el Evangelio de Cristo. Y ahora Timoteo, en la carta que estamos leyendo, se encontraba llevando la iglesia de Éfeso. Y Pablo le escribe a Timoteo para animarlo a que continúe en aquel llamado que Dios había puesto en la vida de Timoteo. Pablo sabía que Timoteo iba a sufrir muchas penalidades, iba a sufrir muchas cosas, iba a tener que enfrentar muchas cosas fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Cosas que Pablo mismo las había enfrentado y que él las conocía. Entonces Pablo ya le había escrito una primera carta y esta era una segunda carta que le estaba escribiendo, en la cual lo anima a mantenerse firme, lo anima a seguir hacia adelante, lo anima a no rendirse. Y dentro de ese ánimo le da unas advertencias, le advierte de cosas que él va a pasar, que él va a enfrentar. Pero dentro de esas advertencias también Pablo le dice y le da un consejo. ¿Y cuál es el consejo que Pablo le da a Timoteo? Para que Pablo continúe hacia adelante. Amén. En el primer versículo dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo le dice, mira Timoteo, tú vas a enfrentar muchas cosas que yo también las he enfrentado y que inclusive me han tratado como malhechor, estoy ahora preso, pero la palabra de Dios no está presa, le dice. Y tú, para que continúes en todo este camino y en este llamado que Dios ha puesto en ti, tienes que esforzarte. Ahora, ¿qué significa esforzar o esforzarse? Pablo dice, esfuérzate y todo. Sí, yo me esfuerzo, pero ¿qué significa esforzarse? Vamos a leer el significado para estar. Dice, infundir ánimo o valor, tomar ánimo, hacer esfuerzos físicos o moralmente con algún fin. Entonces, esforzar es cuando yo me infundo, dice, valor o tomo ánimo para lograr algo que tiene un propósito. Ahora, ¿qué era lo que Timoteo estaba haciendo? Estaba levantando la iglesia de Cristo en el pueblo de Éfeso. Entonces, viendo este contexto, podemos decir que Pablo le está diciendo a Timoteo, para que puedas levantar la iglesia de Cristo necesitas infundir valor a tu vida. Viendo el significado, necesitas tomar, dice, ese ánimo para que puedas cumplir el propósito por el cual fuiste llamado. Ahora, el significado de esforzar dice infundir ánimo, tomar ánimo. Entonces quiere decir que ese ánimo lo tenemos que tomar de algún lugar. Lo tenemos que sacar de algún lugar para nosotros poder tomarlo para nosotros e infundirlo en nosotros mismos. ¿Y de dónde sacamos ese ánimo? De la gracia. Amén. De la gracia. ¿Cuál gracia? Amén. Pablo le dice, esfuérzate, o sea, toma ánimo, infunde ánimo a tu vida. ¿De dónde? De la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y cuál gracia es esa? Vamos a ver lo que la palabra nos dice. Isaías 53, versos 7 al 12. Amén. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos,
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Entonces Pablo está diciendo, lo único que te va a ayudar, Timoteo, a estar firme en el propósito y el plan que Dios ha puesto en tu vida, a estar firme en ese propósito que es levantar la iglesia de Cristo, es de que tú recuerdes de que Jesucristo, el cual murió por ti, lo hizo sin él decir una sola palabra, que él mismo lo cumplió, que él mismo fue obediente al Padre, que él mismo entregó su vida por ti, que él mismo derramó su sangre por ti, de que él pagó por tus pecados, pagó aquella deuda de que tú mismo no podías pagar. Entonces, iglesia, la gracia que nosotros tenemos que recordar, la gracia que nosotros tenemos, ese ánimo que tenemos que infundir a nuestras vidas para seguir adelante, es recordar que lo que nosotros estamos haciendo no es nada comparado a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Que lo que nosotros estamos dando no es nada comparado a lo que Cristo ha dado por cada uno de nosotros. Y dice la palabra de que Él ni siquiera abrió su boca. O sea, muchas veces nos quejamos por las cosas que nos pasan, que nos suceden, nos quejamos por las cosas que tenemos que vivir, cuando dice que Cristo Jesús no abrió su boca para nada y fue llevado como cordero al matadero sin Él tener pecado alguno. Imagínense, iglesia. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra hoy día? ¿De dónde yo saco ese ánimo, ese aliento que necesito para enfrentar las cosas que necesito enfrentar? De poner mi mirada en Cristo Jesús. Pablo le dice, esfuérzate ¿en qué? En la gracia de Cristo Jesús. Entonces la palabra nos está diciendo hoy día, esfuérzate, iglesia, en conocer quién es Cristo Jesús. Esfuérzate, iglesia, en poner tu mirada en Cristo, porque cuando tú pongas tu mirada en Él, vas a conocer y entender el sacrificio que Él mismo hizo por ti y por mí, el sacrificio que Él hizo al derramar su sangre, y eso nos va a infundir a nosotros, ¿qué cosa? Ánimo. Nos va a infundir ánimo para poder entender y poder seguir adelante. Entonces, iglesia, lo que la palabra nos dice hoy día es de que la única manera en que nosotros vamos a poder enfrentar todas las cosas que están pasando, vemos las noticias, vemos las guerras, vemos los rumores de guerra, vemos que en cualquier momento la economía se puede caer, vemos todo lo que está pasando, ¿de dónde yo voy a sacar ánimo para poder seguir adelante? No lo puedo sacar de las noticias. No lo puedo sacar de la televisión. ¿De dónde lo voy a sacar? ¿Y dónde encuentro a Cristo? Amén. De este lugar, iglesia, de su palabra. La Biblia es el único lugar que yo voy a poder tomar para poder infundir ánimo y aliento en mi vida, porque la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿de quién me habla? De Cristo Jesús. La palabra en el Génesis dice que Dios estaba ahí y que Cristo estaba ahí en la creación, porque Dios dijo, lo haremos a nuestra imagen y semejanza. Cristo estaba ahí. El Apocalipsis nos habla de que nuestro príncipe vendrá en un caballo blanco para poder venir por su iglesia. ¿De quién nos está hablando? De Cristo Jesús. Entonces toda la palabra nos indica y nos enfoca y nos muestra a Cristo Jesús. Y es el único lugar, iglesia. Nosotros como hijos de Dios no podemos poner nuestra mirada en otra cosa más que en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a poner nuestra mirada en Cristo Jesús para infundirnos el ánimo y el aliento que necesito para poder seguir adelante. Y como le dijo Pablo a Timoteo, para que sigas cumpliendo el propósito por el cual Dios te ha puesto ahí. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios nos puso? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Vamos a leerlo, Efesios capítulo 4, versos 12 al 15. Amén. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de
Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que crezcamos, quiere perfeccionarnos. Dios quiere que seamos perfeccionados cada día para que busquemos ser igual a ¿quién? Cristo. A Cristo Jesús. No dice para ser igual al pastor, para ser igual al líder, para ser igual al apóstol, para ser igual al presidente. No, Dios, la palabra nos está diciendo Dios. El propósito que Dios tiene para nuestras vidas es de que nosotros cada día seamos perfeccionados pareciéndonos más a Cristo Jesús. ¿Por qué dice la palabra? ¿Qué pasa si nosotros no buscamos esa perfección en nuestras vidas? Vamos a ser como niños fluctuantes, llevados, dice, por el error, por doquiera, por estratagemas, por doctrinas falsas, y vamos a ser fácilmente engañados. Vamos a ser engañados, vamos a caer en temor, vamos a caer en angustia, vamos a caer en desesperación. ¿Por qué? Porque como niños vamos a estar creyendo todo lo que se nos dice y no vamos a realmente entender de que todo lo que se nos dice es lo que Dios mismo ya nos dijo que iba a suceder, pero que Él nos dijo que no temiéramos porque el que había vencido el mundo estaba con nosotros. Pero ¿cómo vamos a encontrar eso? En la palabra. Solamente leyendo la palabra, iglesia. Por eso es muy importante que nosotros como hijos de Dios estemos escudriñando la palabra, leyendo la palabra, comiéndonos la palabra. Porque es el único lugar donde vamos a encontrar a Cristo Jesús para influirnos a nosotros, inyectarnos a nuestras vidas ánimo y aliento para poder seguir adelante. Si nosotros vemos la historia de Timoteo, no la tenía fácil. Éfesos no era un pueblo fácil. ¿Qué era Éfesos? Era un pueblo idólatra. La iglesia más grande de idolatría estaba ahí. El templo más grande de idolatría estaba ahí. Timoteo no la tenía fácil. Era un pueblo lleno de costumbres, era un pueblo lleno de tradiciones y no era fácil para Timoteo llevar la iglesia. Y Pablo sabía que no era fácil, pero le dijo: Timoteo, yo sé que no es fácil para ti, pero tienes que esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús. Y la palabra hoy nos recuerda eso, iglesia. Tú y yo estamos levantando una iglesia. Y no me refiero solo a Emmanuel, sino que la palabra dice que nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo. Nuestra vida es el templo, nuestra vida es la iglesia. Y la estamos levantando. ¿Y es fácil levantarla? No, no es fácil levantarla porque llegan noticias, llegan situaciones, llegan cosas que nos quieren traer abajo. ¿Y de dónde yo voy a tener ese ánimo o traer a mi vida ese ánimo para seguir adelante? De la palabra. De la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra me va a llevar a mí a conocer a Cristo. Y es lo que Dios quiere, que sea perfeccionada mi vida conforme a un varón perfecto, que solamente el único varón perfecto fue Cristo Jesús. Nadie más, iglesia. No hay nadie más que llegue a esa plenitud de perfección más que Cristo Jesús. Si nosotros queremos ser perfectos, miremos al que es perfecto. No miremos a los que somos imperfectos. Porque su imperfección la voy a cargar en mi vida. Es como yo siempre les digo, un ejemplo que siempre les doy. Cuando nosotros vinimos con mi esposa acá y aquí hay animales que no se ven en nuestra nación y vimos este animal, el ibis. El ibis, conocen el pájaro, ese ibis carroñero largo. A mí me habían dicho que se llamaba piplín. Y mi hijo Marcelo, 4 años, después mi hijo Mauricio, 2 años, pensando que se llamaba piplín. Porque nosotros, ¿cómo se llama papá? Piplín. ¿De dónde sacamos piplín? Nunca nos acordamos, pero para nosotros era piplín. 4 años en error. ¿Por qué? Porque mis hijos estaban aprendiendo de mí y de mi esposa. Y el error de nosotros lo estábamos pasando a ellos. Y es lo mismo, si nosotros ponemos nuestra mirada en el hombre, el error del hombre, la equivocación del hombre, la voy a tomar yo. Pero si yo quiero ser perfecto, ¿quién fue el único perfecto? Cristo Jesús. Entonces pongamos nuestra mirada en Cristo, iglesia. Pongamos nuestra mirada en Él. A veces queremos, las noticias, que todo esto, que lo que está pasando, y comenzamos a leer más noticias. ¿Qué nos va a traer a nuestras vidas? Temor, angustia, desesperación, porque las noticias es para eso, es lo que vende.
Pero nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, porque Él enfrentó el ataque más grande, que fue la muerte. Y dice la palabra que ni aún la muerte lo pudo vencer. ¿Acaso no dice la palabra que todos tenemos que nosotros inventar nuestras vidas? En la roca. En la roca firme. Ahora, esa roca, ¿quién es? Cristo Jesús. Dice que la casa que fue cimentada sobre la roca, vinieron todas las situaciones difíciles y no la hizo caer. ¿Por qué? ¿Por la casa? Por el simiente. Cuando nosotros vemos en nuestros países hay bastantes temblores, terremotos y todas esas cosas. Es diferente la construcción que hay acá. Acá no hay tanto de esas cosas. Pero en nuestras naciones, ¿cómo se construye? Se construye con ladrillo, con columnas, con fierros, con cemento. Pero antes de eso se hace el simiente. Y el simiente tiene que ser bien fuerte para poder aguantar todas esas cosas que se dan, que se mueven en nuestras naciones. Ahora, ¿cómo se hace el simiente? Primero se sacan las cosas y se hace una mezcla de una piedra que se llama granito, se hace una mezcla de cemento, se hace una mezcla de hormigón, concreto, reforzado con acero. ¿Ok? Entonces imaginemos, nosotros queremos construir una casa y necesitamos poner un simiente. Y el albañil, el arquitecto, el ingeniero dice, bueno, tienes que comprar 20 bolsas de concreto o de cemento, tienes que comprarte, no sé, por kilos, me imagino, de fierros, y tienes que comprar otras camionadas de hormigón. ¿Ok? Lo compramos y lo dejamos ahí en la esquina. ¿Ya con eso se hizo? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué tiene que hacer el ingeniero? Tiene que abrir las bolsas, tiene que preparar la mezcla y tiene que usarla. Y lo mismo es la palabra de Dios, iglesia. Lo mismo es la palabra de Dios. ¿De qué me vale decir, no, sí, yo tengo la Biblia, si nunca la abro? ¿De qué me vale a mí, iglesia, tener Biblia con letra grande, Biblia con letra chiquita, Biblia con mapa, Biblia sin mapa, Biblia con concordancias y concordancias, con estudio, Biblia esta, Biblia el otro, si nunca la abro? ¿Voy a construir el simiente así? Tengo que abrir la bolsa para hacer la mezcla y construir cimiento, y lo mismo es la palabra de Dios, iglesia. Tengo que abrir la palabra, tengo que hacer la mezcla que es la lectura, mi lectura diaria, mi devocional, para poder mezclar todo y hacer un simiente fuerte, para que cuando venga la tempestad, cuando vengan las olas, cuando vengan los vientos fuertes, mi casa ya esté bien cimentada sobre la roca, y no importa lo que pase, yo sé que voy a poder permanecer firme. ¿Por qué? No por mí, sino porque busqué en el lugar correcto donde iba a encontrar el ánimo y el aliento para poder saber de que las lluvias y las tempestades me iban a golpear, pero que más poderoso es el que está conmigo. ¿Eso no dice la palabra acaso? ¿Yo lo estoy inventando? Eso lo dice Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que vamos a enfrentar situaciones difíciles y por eso Él nos quiere infundir ese aliento. Él nos quiere infundir ese ánimo. Pero tenemos que venir acá y abrirlo y poder y empezar a escudriñarlo y poder comenzar a conocer a Cristo Jesús. Y sé que algunas veces no va a ser fácil, iglesia. ¿A quién se le hace fácil sentarse y abrir la Biblia? ¿A quién se le hace fácil decir hoy día voy a orar y realmente cumplirlo? No es fácil, iglesia, no es fácil. Yo entiendo, yo también lo paso, todos lo pasan. Yo sé que todos lo pasamos. Nadie puede decir, no, sí, yo sé que todos se nos hace difícil. El trabajo, los estudios, la familia, el hogar, todo se nos junta, todas las actividades se nos ponen por delante y a veces no sabemos priorizar. Y no ponemos prioridades correctas. Y nos distraemos fácilmente con otras cosas y no vamos realmente a hacer lo que tenemos que hacer. Si nos recordamos la palabra que hemos leído, Pablo le dice a Timoteo 3 personajes. ¿Quiénes son los 3 personajes de los cuales le habla ahí? Del soldado, el atleta y el labrador. ¿No estamos? Pablo le dice los soldados, atletas y labradores. Si nosotros nos ponemos a pensar
¿Qué en común podemos encontrar en estos tres personajes? Yo encontré que estos tres personajes tenían en común disciplina. Y vamos a ver, ¿qué significa disciplina? No es corregir. Ordenado, amén, Barbarita. Dice, es la capacidad de controlar los impulsos y emociones para actuar de manera constante y ordenada, siguiendo normas o un plan para lograr objetivos a largo plazo, priorizando lo importante sobre lo placentero. Dice, es la capacidad de controlar los impulsos y emociones para actuar de manera constante. ¿Qué significa constante? Firmeza y perseverancia del ánimo o las resoluciones en los propósitos. Entonces la disciplina es lo que nos va a ayudar a nosotros ¿a qué? A priorizar mis objetivos, a priorizar mis metas, poniendo en primer lugar lo que realmente importa, dice, antes que lo placentero. Y a veces en eso fallamos, iglesia. A veces queremos poner primero mis placeres personales, mis placeres carnales, antes que lo que realmente importa. A veces quiero poner primero, mi prioridad primero es satisfacer la carne antes de realmente buscar que satisfacer el espíritu. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, tú no vas a poder hacer eso, porque si tú realmente quieres levantar la iglesia de Cristo, quieres levantar tu vida, quieres parecerte más a Cristo, tú tienes que poner prioridades. Y la palabra disciplina dice que la prioridad primera no es lo placentero. ¿Y a cuánto nos da placer muchas veces orar, leer la palabra? Es placentero cuando lo terminamos porque nos damos cuenta que realmente era lo que necesitábamos. Pero no fue placentero iniciarlo muchas veces. Dar ese primer paso, decir, hoy dejo todo de lado, hoy no voy a ver mi celular, hoy no voy a ver esa novela, hoy no voy a enterármela bien nadie más, hoy voy a leer la palabra. ¿Acaso tenemos ese ánimo a veces? No tenemos ese ánimo, porque preferimos enterarnos la vida de la farándula antes que enterarnos las noticias buenas que Dios tiene para nosotros. Pero dice la palabra, yo tengo que tener disciplina. El soldado, el atleta y el labrador tienen disciplina. ¿Cuál es la disciplina del soldado? ¿Cuál es la disciplina que lleva un soldado? La principal disciplina que yo encontré que tiene que tener un soldado es entender de que hay alguien superior a él, al cual él tiene que obedecer. El soldado, siendo soldado, podrá tener muchas ideas, pero si su general le dice, tienes que hacer esto, el soldado lo hace. El soldado no puede reclamar, el soldado no puede decir, no quiero. El soldado tiene que obedecer sin cuestionar lo que el general de más alto rango le diga. Y esa es la disciplina del soldado. ¿Para qué está hecho el soldado? ¿Cuál es el propósito de que una nación tenga un ejército? Defenderse, ganar batallas, luchar contra el enemigo. Ahora, el propósito común de todo ese ejército es ganar las batallas. El propósito común de todo ese ejército es realmente que el enemigo no venga sobre ellos. Entonces el soldado entiende que para él cumplir ese propósito, él no puede estar luchando por un frente, su amigo por otro frente, su compañero por otro frente, y al final todos haciendo lo que quieren. El soldado tiene que entender que hay una cabeza, y que esa cabeza tiene también en común lo que ellos tienen, que es tener la victoria. Y que si todos obedecen a esa cabeza, que es el general, ese ejército va a ser un ejército poderoso y va a cumplir los propósitos por los cuales ese ejército fue levantado. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús, y nosotros somos soldados. Entonces nuestra disciplina, mi prioridad principal es entender de que hay alguien por encima de mí que yo tengo que escuchar, que yo tengo que obedecer, y que no puedo yo poner mis ideas y mis pensamientos por encima de su palabra. Pablo le dice a Timoteo, tienes que ser como un buen soldado. Y la palabra nos dice, ustedes, iglesia, tienen que ser como buenos soldados.
Entender que hay un general de mayor rango que ustedes. ¿Qué nos dice vamos a ver lo que dice la palabra acerca de eso? Efesios capítulo 6, versos 10 al 13. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué nos está diciendo la palabra aquí? La palabra nos está confirmando de que estamos ¿en qué? En guerra. La palabra nos confirma de que nosotros estamos con guerra como soldados y que esta guerra la estamos luchando contra ¿quiénes? Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Ahora, cuando hay una guerra entre dos naciones, ¿qué es lo que busca cada nación? Ganar y someter al otro. Si recordamos todas las guerras, si recordamos las conquistas que hemos sufrido, que nuestras naciones sufrieron, la idea del que gana es conquistar al otro y someterlo. Someterlo a sus idiomas, someterlo a sus costumbres, someterlo a su religión, someterlo a todo lo que ellos tienen para que la otra nación deje de ser o deje de tener lo que ellos estaban creciendo o estaban teniendo como nación. Entonces, el principal motivo por el cual un país quiere tener la victoria es para someter al otro. Ahora dice la palabra que nosotros estamos en guerra y nuestra guerra es contra el enemigo. ¿Cuál es el propósito del enemigo entonces? Someternos. Y como hemos visto, ¿cómo se somete? Quitándote el idioma, quitándote tu cultura, quitándote tus costumbres, y lo que el enemigo quiere es quitarnos eso, quitarnos a Dios, quitarnos a Cristo, quitarnos la palabra, quitarnos nuestros buenos pensamientos y someternos a sus pensamientos, someternos a sus costumbres, someternos a su idioma. ¿Y cuál es el idioma del diablo según Cristo Jesús? La mentira. El idioma del diablo es mentira porque dice Cristo que Él es el padre de mentiras. ¿Cuál es el propósito del diablo? Robar, matar y destruir. Entonces, el propósito que el diablo tiene en esta guerra es someternos al pecado. A que nosotros vivamos en pecado, vivamos en angustia, vivamos en temor. Y por más que uno diga, no, pero yo, pastor, yo creo a Dios a mi manera. No importa cómo creas, estás en guerra. No importa si eres agnóstico, eres ateo, no importa si crees, eres creyente a medias, cree pero no practico, no importa, estamos en guerra. El diablo no está viendo si realmente crees o no crees en Jesús, el diablo está en guerra contra ti porque somos la creación de Dios. Y el diablo está en guerra contra la creación de Dios. Así que todos estamos en guerra, iglesia. Y tenemos que ser soldados para esa guerra. Tenemos que prepararnos para esa guerra, porque si no vamos a someternos al diablo. Como decía la palabra, como niños fluctuantes que van a ser llevados por mentiras. Y vamos a ser llevados por todos lados, creyendo que estamos en lo correcto. ¿Cuántas personas vemos, iglesia, que creen que están en lo correcto? Cuando realmente leyendo la palabra nos damos cuenta de que están caminando en mentira. ¿Por qué no salen de su error? Porque no escudriñan la palabra. Porque la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad será libre. ¿Es la verdad del pastor o de quién? De Cristo. No es la verdad mía, no es la verdad del hombre, porque los hombres no somos dueños de la verdad absoluta. El único dueño de la verdad absoluta, ¿quién es? Dios. Y esa es la única verdad que nos va a hacer libres. Y tenemos que prepararnos como soldados, iglesia, en esa obediencia de entender que hay una voz de un general por encima de mí que me va a dar las órdenes y yo tengo que cumplirlas. ¿Y quién es ese general? Vamos a leer Josué capítulo 5, verso 13 al 15. Para que veamos, iglesia, que no es que yo me estoy inventando que él es el general y que sí, que... No.
La palabra lo dice. Josué capítulo 5, versos 13 al 15. Amén. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces dice que antes de entrar Josué a Jericó, vio al príncipe del ejército de Dios. Ahora, ¿este príncipe era un ángel? Era Cristo. ¿Y cómo sabemos que era Cristo? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, versos 9 al 10. Apocalipsis capítulo 19, versos 9 al 10. Amén. Dice, y el ángel, miren que acá se está hablando de un ángel, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies, ¿para qué? Para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Por qué el ángel le dice a Juan que no podemos adorarlos a ellos? Porque dice, yo soy consiervo tuyo, soy igual a ti, soy como tú. Pero dice, ¿y a quién tenemos que adorar? Dice, a Dios reteniendo el testimonio de Jesús. Entonces cuando Josué se postra, dice, cuando Josué, regresando a Josué, antes de entrar a Jericó, dice que él se postra ante el ángel, ante el príncipe del ejército de Dios. Él le dijo lo mismo que el ángel le dijo a Juan. Él le permitió adorarlo. ¿Por qué? Porque era Dios, porque es Cristo Jesús. Entonces, él no era un ángel, era Cristo Jesús. ¿Y Cristo Jesús cómo se le presentó a Josué? Se le presentó como el príncipe del ejército de Dios, el general del ejército de Dios. Entonces, iglesia, nosotros como soldados, ¿quién es nuestro general? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el general que Dios ha puesto por sobre todas las cosas para que todo sea hecho por Él y para Él. Y sin Él nada hubiera sido hecho, dice la palabra. Él es el general del ejército. Ahora, la palabra nos decía, lo estábamos viendo, que ¿cuál es la disciplina del soldado? Aprender a escuchar a su general y a obedecer su palabra. Entonces, ¿a quién tenemos que escuchar? Cristo Jesús. ¿Y cómo hacemos para escuchar a Cristo Jesús? Acá. Porque Cristo Jesús nos dijo, todo está escrito, y yo mandaré al Consolador, que es el Espíritu Santo, que el cual el mundo no conoce, y Él tomará de lo mío, y Él les recordará a ustedes todas las cosas que yo os he dicho. Y el Consolador, el Espíritu Santo, dice la palabra, que inspiró al hombre para escribir esta palabra. Entonces, ¿de quién nos está hablando esta palabra? De Cristo, de todas las cosas que Cristo dijo, hizo y que nos dejó escritas para que nosotros seamos imitadores de Él y podamos ser perfeccionados de acuerdo a los planes y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, iglesia, es imposible nosotros poder decir, yo soy cristiano, si no intentamos parecernos a Cristo. Porque el cristiano significa seguidor de Cristo. Y el seguidor de Cristo entiende que el propósito o el plan que Dios tiene es que seamos perfeccionados de acuerdo a Cristo Jesús. Entonces, un cristiano que no lee la palabra, ¿a quién se está tratando de parecer? Seamos claros, iglesia. Seamos claros en eso. La única manera en que yo realmente puedo parecerme a Cristo es que yo leo su palabra. Porque dice la palabra que si yo no leo la palabra, ¿de qué me voy a dejar llevar? Estratagemas, mentiras que me van a hacer ir de un lado para otro.
Un día creo una cosa, otro día creo otra cosa, un día pienso que sí, otro día pienso así, y estamos así fluctuando de un lugar a otro. Pero si yo realmente quiero caminar derecho, tengo que venir a su palabra para parecerme más a Cristo. Vamos a corroborarlo, Mateo capítulo 17, versos 4 al 5. Mateo capítulo 17, versos 4 al 5. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿A él qué? ¿A quién él? A Cristo Jesús. Entonces Dios mismo nos corrobora en su palabra, soldado, tu general es Cristo Jesús, y a él tienes que oír. Dios no está diciendo, Pedro, y cuando bajes, dile a todos los que están contigo que te escuchen solamente a ti. Juan, tú que estás acá, tú dile a tu grupo que te escuche solamente a ti. Jacob, tú dile también a los tuyos que te escuchen a ti. No, Dios le dijo a todos, escuchen a mi hijo amado, porque en él yo tengo complacencia. Dios mismo nos manda a nosotros a escuchar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe del ejército de Dios. Él es el general que nos va a ayudar a nosotros a estar listos y preparados para enfrentar la batalla, la guerra que todos estamos enfrentando contra las huestes y potestades de maldad. ¿Por qué necesitamos escuchar a Cristo? Porque de Él encontramos aquel ánimo y aliento que necesitamos para seguir adelante. ¿Acaso un soldado necesita que su general diga, oye, vas a perder, sí, no, te van a matar, anda a la guerra porque te van a matar, vas a perder? ¿Qué es lo que dice el general a su soldado? Vamos, se puede. Tú puedes hacerlo, tú puedes conseguirlo. Y eso es lo que Cristo nos dice. Pero recuerda, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y la palabra nos dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, Él hará. Y cada palabra de ánimo y de aliento que encontremos acá, Dios lo va a hacer. Dios lo va a cumplir en nuestras vidas. ¿Qué más ánimo que eso, iglesia? Enfrentemos esta batalla. El hombre sabe. Vamos a ver un testimonio. Mateo 8, 5 al 13. Mateo capítulo 8, versos 5 al 13. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Dice que este general entendía el concepto de disciplina y obediencia. Y lo entendía porque él dice, él mismo estaba bajo autoridad. Pero también él tenía soldados bajo su autoridad. Y dice que esa autoridad le daba a él el decirle a su soldado, haz algo, ¿y qué tenía que hacer el soldado? Hacerlo. Anda a un lugar y tenía que ir. Y él entendía esa autoridad. Y cuando habló con Cristo, él entendía que Cristo tenía esa autoridad y aún más grande. Y el centurión dice, Señor, yo entiendo tu autoridad. Yo entiendo que tu autoridad es tan grande, tu palabra es tan poderosa, que aún la enfermedad te tiene que obedecer. Que si tú le dices y sueltas la palabra que mi siervo es sano, él va a ser sano inmediatamente. Porque esa es la autoridad que tiene Cristo Jesús. Y dice que Cristo Jesús relaciona esas palabras del centurión con la fe.
Y dice, nunca he visto una fe tan grande en Israel. Porque el siervo, el centurión, entendía la autoridad de Cristo, y la palabra nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el centurión tenía ese conocimiento. Señor, tu palabra es tan fuerte que eso hizo que su fe creciera. Y Cristo lo relaciona. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy día, iglesia. La palabra de Dios es poderosa, pero Dios nos dice, tienes que prepararte, soldado. Tienes que prepararte para la batalla. Batalla que así no quieras, la vas a tener que luchar. Siempre ponemos este ejemplo. En la época de la pandemia, ¿los cristianos no tuvimos que enfrentarlo? Porque éramos hijos de Dios, no estábamos en otro mundo alterno. ¿Los ateos tuvieron que enfrentarlo? ¿Los agnósticos tuvieron que enfrentarlo? Todos tuvimos que enfrentarlo. Y se vienen cosas, según la palabra, vienen cosas peores. Y estamos en guerra. Y así tú digas que no, yo solamente por encimita, no. No nos engañemos, iglesia. Todos vamos a enfrentar la guerra. No la física, la guerra espiritual que se está viviendo. Y tenemos que escuchar al general de nuestro ejército, que es Cristo Jesús. Y aquí es el único lugar donde vas a encontrar su palabra. Y el ánimo que necesitas para seguir adelante. Por eso, iglesia, a Él debemos escuchar. A Cristo Jesús. No nos engañemos, decir no. Yo no necesito leer la palabra, yo creo a Jesús a mi manera. No hay 20, 30, 40 maneras de creer en Cristo. Hay una sola. No hay 20, 30 maneras de llegar al Padre. Hay uno solo. Y es Cristo Jesús. No hay 20 maneras de ser salvos. Hay una sola. Es Cristo. Así que no nos engañemos con esas estratagemas del mundo, mentiras. No, sí, todos los caminos conducen a Dios. No, hay uno solo. Es Cristo Jesús. No hay otra, iglesia. No podemos creer a nuestra manera. Tenemos que creer a la manera que Dios nos enseñó. Y Dios nos dijo que la única manera para llegar a Él era a través de Cristo Jesús. Ni nuestras obras, ni nada que hagamos, solamente nuestra entrega en Cristo Jesús. Y para eso tenemos que tener disciplina. Saber priorizar lo que es importante para mí antes que mis placeres. Eso es más importante, iglesia. El atleta, ¿cuál es la disciplina del atleta? El atleta tiene que cuidar su salud, su físico. ¿Por qué? Tiene que abstenerse de muchas cosas porque tiene que prepararse para la competencia. Imagínense que el atleta sepa que, no sé, de aquí a un mes tiene que ir a correr la maratón de 50 kilómetros. Y todos los fines de semana se vaya a la cantina, se vaya al pub, se vaya a perderse ahí. ¿Cómo va a correr esa carrera? 1 kilómetro. Y eso, si llega a la carrera, de repente se quedó dormido y ni siquiera llegó. La disciplina del atleta es abstenerse de muchas cosas. Como decía Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. El atleta, si quiere, puede irse a donde quiera, pero ¿le conviene? No para los propósitos que él quiere. El labrador, ¿cuál es la disciplina del labrador? Levantarse muy temprano antes que salga el sol. ¿Por qué? Porque él comienza a trabajar antes que salga el sol, porque él sabe que cuando el sol salga, él no va a poder avanzar de la misma manera. Va a estar, el sol le va a quemar, lo va a cansar y no va a hacer lo mismo. Su disciplina es levantarse temprano. Y nosotros es lo mismo, iglesia. A veces decimos, no, durante el día oro. ¿Cuánto realmente lo hemos cumplido? Tuve que limpiar, tuve que ir a hacer esto, tuve que hacer lo otro, y ese momento que dije durante el día lo hago nunca llegó. Pero el labrador dice, no, temprano. Y como hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer, levantémonos a orar. Porque sabemos que va a venir el sol. ¿Qué es el sol? Va a venir las cargas, va a venir las dificultades, va a venir las situaciones que nos van a querer oprimir. Pero ya estamos preparados. Ya preparamos la tierra. El labrador cuando sale el sol, el labrador ya preparó la tierra. Ya está listo para sembrar y cosechar el fruto.
Lo mismo nosotros, si nos levantamos y lo primero que hacemos es orar, cuando vengan las cargas, no importa carga, haz lo que quieras, porque ya mi tierra está preparada. Ya la semilla de la palabra cayó ahí y voy a sacar el fruto. Esa es disciplina, iglesia. Sin disciplina no vamos a poder lograrlo. Así que comencemos a pedirle a Dios, iglesia, que nos dé esa disciplina. Eso que necesitamos para poder conocer a Cristo y entender que Cristo es nuestra prioridad. Conocer su palabra es nuestra principal prioridad, iglesia. Muchos, su prioridad es trabajar y trabajar y trabajar, pero Dios no nos dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Dios no nos dice que Él conoce nuestras necesidades, aguante que se las digamos. ¿No sería esa mi mejor prioridad? Ay, que mi prioridad es esto y lo otro, y comenzamos a poner un montón de prioridades y lo dejamos a Dios por si tengo algún tiempo. Pero eso no es así, iglesia. Tengamos disciplina. Esa disciplina que nos ayuda a entender mi prioridad es Cristo Jesús. Porque el propósito de Dios es de que yo sea cada día perfeccionado para llegar al nivel del varón perfecto como lo es Cristo Jesús. Enfrentar guerras no es fácil para el soldado. ¿O es fácil? Enfrentar competencias tampoco es fácil para el atleta. Enfrentar el trabajo arduo no es sencillo tampoco para el labrador. Y Dios lo sabe. Y Dios sabe también que enfrentar lo que enfrentamos cada día no es fácil para nosotros. Yo sé que todos tenemos cargas, aflicciones, situaciones difíciles. Pero Dios quiere que recordemos algo. Que no estamos solos. Que Cristo está con nosotros. Y que Él va a infundir ese ánimo que necesitamos. ¿Cuántos no ser animados? Seamos sinceros. Yo todos los días necesito ser animado. Hay muchas veces que yo viniendo para acá decía, Señor, ya no quiero hacerlo más. Ya estoy cansado. Pero me paraba acá y Dios cambiaba mis pensamientos. Hay muchas veces que en mi hogar, con mi familia de hijos, decimos, Señor, ya no podemos más. Pero ¿de dónde tomamos el ánimo? De la palabra, iglesia. No puedo irme yo antiguamente, se hacía a la esquina a leer un periódico. Ahora no, ahora en el celular nomás. No puedo pararme a leer un periódico, las noticias, a ver de dónde agarro mi ánimo. No, iglesia. No puedo agarrar el celular y ver el social media y todo eso para poder tomar ánimo. No. La palabra es lo único que me va a infundir el ánimo que yo necesito. Sí, a veces la noticia nos puede alegrar, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Mira, sí nos alegra, pero no nos da el ánimo que necesitamos para enfrentar lo que necesitamos enfrentar, iglesia. Solo la palabra nos da ese ánimo que necesitamos. Y hoy la palabra nos muestra que todo proviene de Cristo, en el cual fueron hechas todas las cosas y sin Él nada hubiera sido hecho, iglesia. Así que hoy, iglesia, ven a sus pies y toma lo que Cristo tiene para tu vida el día de hoy y ponlo a Él como tu prioridad más alta. Aprende a ser disciplinado y trabaja por ese propósito que Dios tiene para ustedes. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Padre amado, porque hoy has hablado nuestras vidas. Y hoy yo sé que tú has tocado nuestros corazones, Señor, y nos has mostrado, Señor, cuál es nuestra prioridad. Y nuestra prioridad es Cristo. Hoy, Señor, bendito Dios, tu palabra nos ha mostrado que tenemos que estar preparados como buenos soldados, Señor, como atletas, como labradores, Señor, porque la guerra está ahí, Señor, y tenemos que tener esa disciplina para poder movernos, Señor, conforme a tu voluntad. Y tu voluntad, Señor, es que nosotros seamos obedientes a tu palabra. Y tu palabra nos muestra, Señor, que a quien tenemos que oír es a tu Hijo amado, Cristo Jesús. Por eso hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a ser disciplinados, Señor, en nuestra lectura de tu palabra. A ser disciplinados, Señor, en nuestro momento de orar. A ser disciplinados, Señor, en nuestro momento de alabanza, de oración, Señor. En ese momento que tenemos que darte a ti, Señor, para prepararnos para toda buena obra.
Hoy te pido, bendito Dios amado, que sigas tocando cada corazón de mis hermanos y que a través de tu Espíritu Santo sigas derramando tu bendición, tu unción, Señor. Pero sobre todo sigas derramando, Señor, este entendimiento de esta palabra que hemos recibido hoy día, para que todos, Señor, bendito Dios, podamos ponerlo por obra. Para que todos podamos hacer, Señor, lo que tú quieres que hagamos. Hoy, Señor, bendito Dios, yo tomo, Señor, tu palabra para infundir ánimo y aliento a mi vida. Tú sabes lo que estoy enfrentando, sabes, Señor, lo que estoy pasando, y sabes lo que aún enfrentaré, Señor. Y sabes que quizás, Señor, en mi desesperación de hombre he buscado por muchos lados, he buscado por muchas cosas, pero nada me está ayudando. Pero hoy tu palabra me ha dado esa luz de entendimiento. Hoy tu palabra me ha dado esa luz de esperanza, de entender, Señor, de que lo único que necesito eres tú. Lo único que necesito, Señor, es escucharte a ti. Por eso hoy te pido, Señor, ayúdame a ser disciplinado y escucharte cada vez más. A tener ese anhelo, Señor, y esa convicción de saber de que lo único que necesito eres tú. Que no puedo apoyarme en el hombre, Señor, porque las fallas del hombre después las puedo tomar para mi vida. Pero tú eres el único perfecto. Por eso hoy, Señor, me apoyo en ti. Te doy gracias, Señor, bendito Dios, porque tú, Señor, estás aquí en este lugar. Y tu Espíritu Santo, Señor, está redarguyendo cada corazón. Y tu Espíritu Santo, aquel consolador que vino a hablarnos de ti, está hablándonos. Y te pido que sigas hablando, Señor. Sigue ayudando a mis hermanos y a mí a poner nuestra mirada solamente en ti, Señor. Solamente en ti. El príncipe del ejército de Dios, aquel general que nos guía en la batalla, aquel general que nos da la victoria. Oh, gracias, Señor. Wow. Iglesia, imagínate a Cristo Jesús ahí delante tuyo, su caballo blanco, como dice la palabra, siendo aquel general, desenvainando su espada y guiándote a la victoria. Recuerda, no hay nadie más poderoso que nuestro Dios. No hay ningún problema que sea más grande que tu Dios. Y ese Dios está caminando delante tuyo. Pon tu mirada en Él. Esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. Aquella gracia que nos dice que ahora podemos entrar confiadamente al trono de gracia de nuestro Padre Celestial y recibir el oportuno socorro. Él es, iglesia. Él es. Sigue ahí orando, sigue ahí clamando. Y dile, Señor, yo realmente quiero ser más como tú. Pon en mí esa convicción para buscar que ser más como tú. Porque ese es el plan que Dios tiene, iglesia. Ese es lo que Dios busca, que seamos más como Cristo. Y no podemos ser más como Cristo si no lo conocemos. Y no lo vamos a conocer si no leemos su palabra. Por eso hoy, dile, Señor, hoy pongo delante tuyo, Señor, este deseo. Ayúdame a conocerte más. A vencer, Señor, todas las otras prioridades, todos aquellos placeres de la carne, Señor, y ponerte por prioridad a ti, Señor. Ayúdame a vencerlo. En el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Así que hoy, pídele al Señor y dilo, decláralo, confiésalo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo venzo cualquier otra situación que está queriéndose poner por encima de Cristo. En el nombre de Jesús hoy yo venzo cualquier situación que me quiera traer abajo. En el nombre de Jesús hoy yo venzo de mi vida cualquier distracción que me quiera alejar de la palabra. En el nombre de Jesús hoy yo tomo, Señor, de ti aquel ánimo y aquel aliento que necesito. Siga llorando, iglesia. Siga clamando. Si esta palabra ha llegado a tu vida y por primera vez la has escuchado, la has recibido, y hoy tu corazón se ha llenado de gozo y tu corazón dice, yo quiero ser parte de ese ejército, yo quiero ser ese soldado
y que Cristo sea mi general, que Cristo sea aquel que me va a guiar en mis caminos. Si hoy tú quieres entregarle tu vida a Él, la palabra dice que tienes que recibirlo en tu corazón y confesar con tus labios que Él es tu Señor. Así que si tú quieres dar ese paso de fe, te invitamos a que repitas esta oración de fe con nosotros, entregándole tu vida a Él. Pero si tú ya le habías entregado tu vida antes, pero por circunstancias que tú conoces, te distrajiste, te saliste, te alejaste de Él, pero hoy la palabra te ha traído con esos lazos y esas cuerdas de amor, y hoy tú quieres reconciliarte nuevamente con aquel que te salvó. Si hoy tú quieres volver a esos caminos, te pedimos también que repitas esta oración con nosotros. Así que ya sea que vayas a entregar tu vida por primera vez o vayas a reconciliarte con Él, ahí donde estás te pido que cierres tus ojos, levanta tu mano y repite conmigo: Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy has hablado a mi vida y a mi corazón. Gracias porque hoy reconozco mis faltas, mis pecados, mis rebeliones. Hoy yo reconozco mi desobediencia, Señor. Pero hoy, Señor, yo pido que me perdones. Te pido, Señor, que entres a mi vida, que entres a mi corazón. Hoy yo te recibo en mí como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo te entrego todo mi ser. Dame un corazón nuevo, renueva mis pensamientos y ayúdame, Señor, a caminar conforme a tu voluntad. Conoces lo que estoy pasando, conoces lo que estoy enfrentando, pero hoy yo te lo entrego, porque en ti hay victoria. Gracias te doy, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser aquel soldado que tú quieres que sea. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.